Tiempo de poder alabar tu nombre, exaltar tu nombre. Señor, gracias porque como iglesia podemos tomar este día, este tiempo para reconocer quién eres y que todo viene de ti y de parte nuestra todo vuelve a ti. Recibe la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Puede dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le damos la más cordial bienvenida. Y antes de sentarse, saluda al que está al lado, saluda al que está atrás. Dígale, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Muchas gracias a los músicos también. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. A los que nos visitan o nos ven por internet, le decimos bienvenidos. Esta es su casa, ¿sí? Esta es su casa. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, la mayoría que nos vio, ¿puede ocupar su lugar? ¿Puede ocupar su lugar? Dios le bendiga. La mayoría dice bienvenido al pastor, porque después de 3 semanas que no estuvo, apareció, ¿no? Casi 4. Pero bueno, queremos decirles algo. Gracias. Para los que no saben, porque entiendo que puede haber gente que vino por primera vez, segunda vez o tercera vez, y me ve por primera vez o nos ve por primera vez, nosotros somos también pastores acá en la iglesia, pero estuvimos de viaje. Estuvimos fuera, ahora vamos a compartir un poquito y el hecho de que está Erika acá es porque ella va a predicar. No va a predicar, no, tranquila. Simplemente queremos agradecerle a la iglesia, a la familia de la fe que somos, por sus oraciones, por tenernos presentes, por escribirnos, por estar pendientes de nuestro tiempo fuera del país. Así que quiero dar a Erika también un ratito para que comparta algo, un ratito. Dios les bendiga. Un gusto estar acá en casa, nuestra casa. Me decía el pastor cortito, pero tengo tanto para agradecer. Primeramente agradecer a la iglesia por las oraciones, porque hemos sentido sus oraciones. Por ahí yo pedía, informaba, pero llegó un punto donde ya no tenía tiempo de pedir o nada, porque era tanto lo que uno estaba viviendo que no podía digerir. En el Salmo 37, quiero compartir un versículo que dice, el 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor sabe cuál era mi deseo, que era que mis hijos conozcan la iglesia de Dios a nivel mundial, que puedan entender que la iglesia de Dios es más allá de Lugones 780, la iglesia está en el mundo y somos más de 10 millones de miembros en la iglesia de Dios. Ahora estamos en 198 países. Entonces, mi deseo era que ellos vean esto, ¿por qué? Porque cuando uno llegaba a las iglesias que visitaban, nos atendían como en casa, nos recibían, nos abrazaban, nos amaban. O sea, era una cosa que no podíamos comprender la magnitud del amor que tenían. Y hay en la última iglesia donde estuvimos, anteúltima, una ancianita vino y me dijo algo que me dijo, yo estoy orando desde que lo conocí al pastor, para que ustedes puedan venir con sus hijos. Porque el pastor le había compartido que quería venir. Yo me fui en una oportunidad, pero él cada vez que iba a esa iglesia, él le decía, yo quiero que mis hijos conozcan, yo quiero que mis hijos conozcan. Cuando se me acercó esa ancianita, yo me quedé fría así porque me dice, yo estoy orando. Y esto pasó más de 12 años para que el Señor me permita poder cumplir ese sueño mío. Pero en realidad fue un sueño de Él. Entonces, hice el bien, permanecí en Él y Él me concedió ese deseo. O sea que yo las animo a que si ustedes tienen sueños, están con proyectos, están con anhelo, permanezcan en Él. Porque Él no es deudor de nadie. Y Él es el que se glorifica y en nuestra familia se glorificó. Yo pude decirle a la iglesia, mis hijos conocen la familia de la fe. Y para mí eso fue más que cumplido y bueno, el pastor sigue. Amén, gracias a Dios. Te acompaño, ¿eh? Me aseguro que se baje, hermano, y que no se caiga.
Perdona la cámara, me tenés que seguir un poquito, pero esto es... Hoy va a ser un poco raro todo porque uno tiene tantas cosas para compartir, hermanos, y ustedes son nuestra familia. Ustedes son nuestra familia. Y como dijo Erika, este es un sueño que teníamos desde el 2014. Nosotros nos casamos en el 2013. En 2014 yo la llevé a Erika con esta intención, que ella conozca lo que era la Iglesia de Dios. Para los que no saben, cada dos años, la Iglesia de Dios celebra lo que se llama una asamblea mundial, ¿sí? Donde se reúnen gente de todos los países donde está la Iglesia de Dios. Esto pasó desde allá en 1900 y tanto, ¿no? Los que estudiaron Gobierno de Iglesia de Dios o los que estudiaron Noticias Importantes saben de lo que yo estoy hablando. Y cada 2 años se realiza en algún lugar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cabecera de nuestra iglesia está en Cleveland, Tennessee, en Estados Unidos. Pero cada 2 años se hace en alguna zona donde podemos llegar más los latinos, como este año que se hizo en Orlando. Orlando, para los que no saben, es un lugar muy turístico, muy fácil de acceder, con costos más bajos que otros lugares, porque bueno, ahí están los parques Disney, están un montón de cosas para ver, pero hay un centro de convenciones muy grande porque, por ejemplo, este año estuvimos más de 20.000 hermanos reunidos todas las noches de distintas naciones, ¿no? De hecho, una de las noches, los que siguieron la proyección o por YouTube, todavía está eso, desfilamos por Argentina y ahí fuimos todos nosotros con camisetas de Argentina y desfilaron de todos los países que estábamos representados. Entonces es una actividad muy linda porque a veces, yo siempre lo digo, nosotros vemos iglesias, mega iglesias acá, pero ninguna tiene quizás 10 millones de miembros. Y la Iglesia de Dios a nivel mundial tiene 10 millones de miembros. De hecho, estuvimos con el primer pastor que está plantando una iglesia en Dubái de la Iglesia de Dios. Lo conocimos. Vimos gente que está en distintas zonas donde la iglesia a veces no es permitida y estuvieron allí con nosotros y compartimos. Pero todo esto lleva una emoción interesante porque de golpe éramos 5 chaqueños sueltos en el medio de los Estados Unidos. ¿Usted me entiende eso? ¿Sí? Y eso no es fácil. Y nosotros fuimos con mucha fe, con mucha actitud de ir literalmente a dormir donde nos pongan, a comer lo que nos den, así. Es así como funciona. Nosotros no pagamos hotel, aunque teníamos previsto pagar hotel. No alquilamos vehículo, aunque teníamos previsto alquilar vehículo, porque el Señor se proveyó todo. Absolutamente todo. Entonces yo le doy gloria a Dios por eso. Miren, es el séptima o octava vez que yo voy. Siempre que fui a Estados Unidos fue para estas cosas, para la iglesia. Yo nunca fui de vacaciones a Estados Unidos. De hecho, pasábamos por las playas ahí de Miami y decía, qué lindo, nunca había bajado a poner el dedo en la arena, nunca. Pero esta vez hasta tuvimos una tarde de playa, ¿sí? Así que el Señor ha sido bueno. Y yo quiero decirles esto, hermanos, porque tiene que ver con lo que quiero compartir hoy. Una vida de servicio. A veces uno piensa que servir a Dios va a traer solamente recompensas en la eternidad, ¿verdad? Eso es fácil decirlo. Y es así. Cuando hacemos cosas para Dios, sabemos que en el cielo el Señor nos va a bendecir. Pero yo esta mañana quiero decirte, recompensas hay en esta tierra también. Te puedo dar fe de eso. Y déjenme decirles que el Señor ha sido bueno. Yo nunca había manejado en los Estados Unidos más que 2 cuadras llevando el vehículo de un hermano. Pues esta vez nos cansamos de andar. Por Miami, por Orlando, entre Miami y Orlando. Tuvimos una casa de campo donde estábamos a mitad de territorio de Miami a Orlando y 400 kilómetros. Nosotros estábamos a 300 de Miami y a 100 de Orlando. Así que todos los días recorríamos esas distancias. Manejó Joaquín, manejé yo, manejé Pablo y hasta Lucas manejó un ratito. ¿Dónde está Lucas? Se me fue Lucas, allá está. Hasta manejó, después cortó césped con un tractor, anduvo. Hicimos cosas que en la vida imaginamos que íbamos a hacer. El Señor ha sido bueno. Pero sabe, el Señor te desborda. Hoy cantábamos, las canciones que estábamos cantando hablaban de eso. Más allá de lo que he soñado, más allá de lo imaginado. Porque yo nunca en mi vida recibí alimentos de una iglesia. Y en la casa que estuvimos en Miami, cuando la pastora que estaba ahí se enteró, pues nosotros íbamos a dormir en una iglesia en colchones de aire, hermano. Así nos íbamos. Y cuando llegamos allá, una pastora nos fue a esperar al aeropuerto y dice, ustedes no van a ir a una iglesia a dormir en colchones de aire, ustedes vienen a mi casa. Y cuando llegamos ahí teníamos una pieza para Erika, otra para Pablo y Lucas y otra para Joaquín. Hasta cepillo de dientes nos regalaron. Yo nunca viví eso, no sé si me entendés. Siempre preparamos, recibimos a otros. Pero entonces yo le dije a la pastora, bueno, vamos a ir a comprar comida, porque nosotros somos 5, caer 5 y de los míos. Usted sabe, como dicen ellos, ya tú sabes, dicen ellos, ¿no? Porque estábamos en la casa de un hermano que ella es de Santo Domingo,
en República Dominicana y el esposo cubano. Y ellos se dispusieron a atendernos. Y me dice la pastora, pastor, vamos a ir a la iglesia a buscar, porque la gente de la iglesia nuestra, cuando se enteró que usted venía, nos regaló cajas y cajas de comida y carne. Usted no va a gastar nada, es más, va a sobrar todavía. Y tengo las fotos. Entonces yo le dije a Erika, Dios está en el asunto Dios está en el asunto. Y estuvimos ahí predicando y pude darle gracias a una iglesia de hermanos toditos cubanos, que está en una ciudad que se llama Hialeah, ahí en Miami, porque ellos en el año 2017 habían mandado $1,000 para la iglesia que estábamos antes, en Villa Luzuriaga. Y yo nunca había podido ir personalmente a darle las gracias. Y estuvimos en esa iglesia, me tocó predicar ese jueves, después que llegamos de acá, y fue una tremenda bendición, porque el domingo fue el aniversario de la iglesia y nos invitaron a la fiesta, hermano. Estuvimos de fiesta en fiesta, como dice la Biblia. Y nosotros ahí presentes, como uno más del montón. Y eso es lo que dice Erika, somos una gran familia. Y yo podría pasar toda la hora que tengo, o el tiempo que tenga, hablándole de situaciones, de cosas. Y hay un pastor que es un amigo, que es un hermano, el pastor Nehemías, no sé si nos va a ver, tal vez sí, al cual le agradecí personalmente, porque ese domingo que prediqué en su iglesia, el primer domingo que estábamos ahí, yo le había dicho a Nehemías, ¿cómo hago para conseguir un vehículo? Y me dice, yo te voy a dar el van de la iglesia, un vehículo para 12 personas, motor V8 naftero. Pero allá eso es chiquito. Así que ese domingo con lluvia y todo salimos, y el vehículo que algunos habrán visto, yo puse en mi estado, no subimos nada en las redes para no dar habladurías a la gente, usted ya lo sabe, es mi política. Pero en mi estado, si alguno me seguía, esas 24 horas que dura el estado, se podía ver. Después tal vez para próximos domingos armemos un video cortito de un minuto y medio, para que usted tenga una semblanza de todo esto. Pero lo cierto es que de golpe nos encontramos con un vehículo gigantesco andando por la ciudad de Miami, después por Orlando. ¿Y sabe qué fue lo bueno? En Orlando, las últimas 2 noches de convención, lo pudimos llevar al pastor Remotti y a toda su familia. Y en un semáforo que paramos, me mira el pastor Remotti y me dice, mira dónde estamos, gordo. Para los que no saben quién es el pastor Remotti, nuestro presidente, nuestro supervisor nacional de la Iglesia de Dios en Argentina, con el cual compartimos pastorado en Saespeña y aquí en La Obligado. Y yo me encontraba con toda su familia ahí, con sus 3 hijas, su esposa, él y nosotros 5, llevándolo, yo a él, en Orlando, en una combi gigantesca, porque su hija estaba con la pierna rota, hasta el hotel. Y yo decía, mirá dónde estamos. Él de Barranquera, yo del barrio España, andábamos en Orlando en una combi gigantesca. ¿Me entiende? Y nos emocionamos los dos, grandote y pavos ahí, pero nos emocionamos. Porque, hermano, este fue un año donde muchos pastores pudimos ir con nuestros hijos. Es más, se dice que fue la convención de las familias, porque el pastor Remotti fue con sus 3 hijas. Nosotros fuimos otros pastores y de otros lugares. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Y así hay tantas cosas que yo podría contarles, porque el Señor ha sido bueno. De rebote, esta convención mundial, por primera vez en la historia de la Iglesia de Dios, se elige como director de misiones mundiales a un latino. El pastor David Ramírez, el pastor Arnoldo lo conoce, pues nació en Saespeña, es chileno, es un pastor de los nuestros. Y esos cargos en la Iglesia de Dios nunca hasta hoy, desde que la Iglesia de Dios es Iglesia de Dios, estuvieron en manos de alguien que no sea americano. Y esta vez, por elección, y porque cada vez somos más los latinos que vamos, también se pudo votar y tenemos el primer director de misiones mundiales que maneja todo lo que es misiones a nivel mundo de la Iglesia de Dios, es un chileno, un latino. Así que damos gracias a Dios por eso. Y también el Concilio de los 18, insisto, es muy técnico, pero hay 3 latinos que entraron, cosa que antes no pasaba. Entonces le damos gracias a Dios, pudimos ver lo que Dios está haciendo en la iglesia, pudimos ver la excelencia con la que se trabaja. Un detalle para los músicos. En la asamblea nos tocó la primera noche pasar a todos los que éramos pastores, el supervisor nos convocó a un grupo de pastores, nos tocó pasar a la plataforma, una plataforma gigante, pero vimos el detrás de escena. Había varios equipos de música, coros, y había bandejas con micrófono. Cada micrófono con el nombre, porque se habían ecualizado a la mañana, a la siesta y a la tarde y no se tocaron más. O sea, nadie usaba el micrófono de otros. Y yo le digo a Erika, saca foto.
Aunque sea, vamos a llevar la foto de cómo se hace en otros lugares. Porque si había 100 personas que iban a participar en el escenario, había 100 micrófonos. Uno que decía Mari, otro que decía esto, otro que decía... Cada uno. Y yo digo, hay formas de ver y hacer. Y mis hijos también lo vieron, así que venían incendiados por la excelencia, porque se pueden hacer las cosas de otra manera. Porque hay la manera de hacer las cosas bien para el Señor. Yo ya sé lo que usted me va a decir, allá tienen plata y acá no. No siempre se trata de plata, se trata de la manera en que lo vemos, lo pensamos y lo queremos hacer. ¿Amén? Se puede. Entonces yo quiero darle gracias a Dios por esto, decirles que el Señor ha sido bueno y decirles que dentro de 2 años se hace otra vez en Orlando la Asamblea Mundial. Y dentro de 4 años se hace otra vez en Orlando la Asamblea Mundial. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir con eso o no? Usted puede prepararse para ir. Nosotros nos preparamos más de 2 años para poder hacerlo. Y te garantizo que es más barato que cambiar tu auto y regalar una experiencia a tu familia y a vos de conocer lo que realmente es la iglesia de Dios. Después lo demás viene por añadidura. El ratón Mickey, Universal, todo eso viene por añadidura. Eso no es lo de menos. Eso es lo de menos. Y el Señor fue tan bueno que de venida perdimos el vuelo. Y te va a decir, qué lindo, perdimos el vuelo. Perdimos el vuelo por culpa de la aerolínea. Teníamos que llegar nosotros el lunes, llegamos miércoles a la tarde. Entonces nos encontramos el lunes a la mañana en San Pablo, Brasil, sin poder seguir. La aerolínea salió 4 horas tarde. ¿Viste que a veces los aviones también fallan? Uno dice, los aviones, estábamos en la punta para salir en Miami y dice, tenemos un desperfecto, hay que volver, el avión tiene una falla mecánica, una falla de sistemas y así no podemos volar. Haciendo la corta, pasaron 4 horas, perdimos la combinación. Entonces el lunes a la mañana, estando allí un poco desesperados, sin saber qué hacer, porque nunca nos había pasado esto, una señorita que nos atendió dice, si ustedes me esperan, yo les voy a conseguir hotel, comida y transporte, todo gratis durante 2 días para que se queden en San Pablo. Cuando me dijo comida gratis, yo dije, no hay problema. Y así fue, la aerolínea nos pagó todo y estuvimos hasta el miércoles. Y el martes por la tarde pudimos conocer San Pablo, estuvimos con Gustavo y hasta el Guille lo vi un ratito ahí en el estacionamiento a la vuelta del CTM, el hijo de nuestro hermano que está en Brasil, pero que ahora está en Buenos Aires, ya me enteré todo. Así que pudimos conocer y vivir un tiempo especial con nuestro amigo y pastor Gustavo Chávez, que estuvo hace 4 domingos acá. Así que damos gracias a Dios porque Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Así que quiero hoy compartirles rápido una palabra que tiene que ver con esto. ¿Vale la pena servir a Dios o no? Pero a veces es un mente teórico. Porque reconozcamos que algunas veces nos cuestionamos si realmente vale la pena servir a Dios. ¿Sí o no? Sé sincero. A veces te enojas y tenés ganas de tirar todo. Me ha pasado a mí y sé que les pasa a ustedes. Dice, yo vengo siempre, estoy acá en la escuelita bíblica a las 3 de la tarde los sábados. Nadie ve, nadie sabe. Estoy ahí cocinando, ahí afuera, haciendo chocolate. Y nadie ve lo que yo hago. Y nos agarran esos pensamientos. Estoy poniendo un ejemplo, no es que alguien de la escuela bíblica me lo haya dicho. Digo, podría hablar de los adolescentes, podría hablar de los músicos. Venimos a ensayar y cuando tocamos, si sale bien o sale mal, a nadie le importa, a nadie se da cuenta. ¿Para qué vamos a ensayar? Así nomás. Total es para Dios, dice alguno, ¿no? O me toca dar un estudio, me toca dar un discipulado, me toca limpiar la iglesia, me toca acomodar algo. O cuando se terminan las fiestas, viste que las fiestas para hacerlas estamos todos, pero cuando se termina la fiesta, ¿quiénes quedan? Los mismos de siempre. Y hay que juntar todo. Y hay que poner aquellas mesas, son re pesadas las tablas. Todos llevan el cosito negro porque ese es livianito, las tablas son pesadas. Y si hay que barrer este templo, y bueno, ahora tenemos empresa limpieza que barran ellos. Pero creo que me estás entendiendo a lo que apunto. Y en mi introducción quiero decirte que cuando yo conocí al Señor, yo tenía 14 años, y el Señor habló a mi vida, y yo era un joven que no tenía experiencia ni en la vida ni en la iglesia. Era un adolescente como muchos que están acá hoy. Y hoy adolescentes hay también de más años que están iguales que yo en ese momento. Y a veces escuchaba expresiones como estas. Hay tal o cual hermano al que Dios llamó para ir al seminario. ¡Wow! Decía yo. Ese es un privilegiado, un elegido. Y después empezaron los congresos misioneros y escuchábamos de gente que fue llamada para ir a servir a las naciones.
Y se iban a tal o cual país y mostraban fotos de los aeropuertos, los aviones, y mostraban esto y mostraban aquello. Y uno dice, qué privilegiada que es esa gente. Así pensaba yo en aquel momento. Y bueno, uno sabe que por supuesto hay un llamado de parte de Dios para servirle a tiempo completo. Es para algunos. Pero yo quiero decirte en esta mañana, la verdad es que todos, absolutamente todos, estamos llamados a servir a Dios. En algo. Algo Dios te dio para hacer. Algún talento vos tenés, que no lo hayas descubierto, que no lo sepas, es otra historia. Pero es interesante entender qué significa la palabra servir. Servir es estar a disposición de alguien, sujeto a alguien. Esa palabra sujeto, ¿cómo nos cuesta, no? La sujeción. El entender que yo tengo que estar en obediencia. El entender que yo tengo que aceptar lo que le cuesta a los chicos. Voy a decir, no hagas esto. Los chicos me miran serios ahora. Si no toques eso, ¿y qué hace el chico? Va y toca eso. ¿No? Le decís, mira, cuidado con esto. Y el chico dice, ¿será tan peligroso? A los adolescentes les decís, cuidado con el alcohol. Y él dice, vamos a ver hasta cuánto aguanto. Después te que andar buscándolo en la cuneta. ¿No? Y así podría mencionar un montón de cosas. Porque nosotros creemos que todo lo podemos controlar, pero no es así. Estar sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Estoy usando una definición clásica, básica de diccionario. ¿Qué es servir? Estar al servicio de alguien, a disposición de alguien, sujeto a una persona, por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. En este caso, sujetos al Señor. Y todo verdadero creyente es un siervo de Dios, lo dice Romanos 6:22, primer pasaje que tengo para compartir. Escuche. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Hermano, hay que entender algo. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted ya no es más de usted. Vos ya no sos más de vos. Ahora tenés un nuevo dueño. Porque alguien pagó por tu vida. Alguien dio su vida y ese es el Señor Jesucristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un mejor amo y Señor del mundo que se llama Dios y que quiere lo mejor para tu vida. Eso es lo interesante. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesús, allá podrán ver en Hechos 9:6, él era un hombre que estaba acostumbrado a estar bajo sujeción, bajo órdenes, era alguien militar. Y cuando él entiende que hay alguien más poderoso que lo está tratando, él automáticamente en Hechos 9:6 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te animás a hacerle esa pregunta esta mañana a Dios? No importa en qué momento de tu vida te encuentres, puede ser un adolescente, un joven, una persona adulta, un adulto mayor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es reconocer la autoridad de Dios y estar dispuesto a obedecerle. El Señor, ¿qué querés que yo haga? Puede implicar un montón de cosas, pero básicamente implica hacer su voluntad, servirle a Él. Por supuesto que ahora vamos a ver que servir a Dios se tiene que dar con el servicio a los demás. Solamente te digo que en el Nuevo Testamento hay algunos ejemplos, los menciono rápido, no le puse los pasajes a los chicos, pero sí los menciono. ¿Quién es alguien que inmediatamente que recibe un milagro de Dios se pone a servirle? La suegra de Pedro. Mateo 8:15 declara que el Señor la sanó de fiebre y ella le servía inmediatamente a él y a sus discípulos. Recibió un milagro y en consecuencia sirve. Pero también en Lucas 8, del 1 al 3, hay un grupo de mujeres que dice que seguían a Jesús. Las damas, tremendo privilegio y ministerio el de las damas. A propósito que tienen su retiro el próximo fin de semana. Eso de paso sí, pongo ahí. Dice que había un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el evangelio. ¿Y sabe con qué les servían? Con sus bienes. Le bancaban el ministerio a Jesús las damas, hablándolo en criollo y un buen chaqueño. Miren si sean importantes las mujeres. No en vano las membresías de nuestras iglesias, la mayoría son mujeres. Y no es para que se enorgullezcan mujeres. Pero más o menos un 60-65% de las membresías de todas nuestras iglesias, de las que yo conozco, de lo que se habla, a nivel de Argentina o a nivel del Chaco, son más las damas que los varones. Por eso es importantísimo el rol de las damas. Porque si ustedes vienen, van a venir sus esposos. Si vienen sus esposos, van a ir sus hijos. Si ustedes se van todos también. Así que tenemos que hacer una red de contención a las hermanas.
Porque si están las hermanas, está el resto. ¿Amén? ¿Sí o no? Queridas hermanas, las amamos un montón. Las queremos mucho. Porque servían a Jesús. Ejemplos. La primera cosa que quiero decir rápida de 3 en esta mañana es: el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. No hay otra manera. Si queremos servir a Dios sirviendo a los demás, tenemos que entender que tenemos que tener un corazón humilde, amoroso, sin orgullo y considerar a los demás superiores que a nosotros mismos. Esto va contra nuestra naturaleza. Nosotros por lo general tendemos a considerarnos nosotros superiores a otros. Pero miren lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto se llama carácter cristiano. Esto se llama tener un concepto de humildad que no se ve casi, a menos que Dios esté reinando en tu corazón. Y aún a veces, con gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, no se ve. A veces con líderes no se ve. A veces con pastores no se ve esto. Sobre todo cuando empezamos a tener posiciones o cargos en la iglesia. Eso es tremendo. Y hasta tenemos ciertas diferencias. Viene un retiro, una convención, los pastores comen allá en una mesa especial y el resto come acá. ¿De dónde salió eso, hermano? Yo sé que al que honra, hay que atender a los invitados y todo eso. Pero somos toditos iguales. Donde empezamos a nosotros tener orgullo y decir, no, porque yo ahora soy esto, yo soy aquello, yo soy pastor de distrito, yo soy supervisor regional, yo soy supervisor nacional, yo soy supervisor para Sudamérica, para Latinoamérica, soy supervisor mundial. Sí, hay iglesias que no tienen esto, pero pónganlo en el rango que usted quiera. Formo parte de la comisión de no sé qué, del estacionamiento. Formo parte del equipo que decide de qué color vamos a pintar el templo. No sé, lo que fuera. Falta que te pongan un cargo y empieza a cambiar la motivación de nuestro corazón. Cuidado con eso, cuidado con eso. Nada de orgullo, nada de aquello que tenga que ver con un interés personal. Y lo segundo que quiero mostrarte en esta mañana justamente es eso. ¿Cuáles son los intereses de un siervo? ¿Qué es lo que hace que uno quiera servir? Cuando Dios llama a una vida de servicio y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de los que rodean, eso es servir a Dios. Me tiene que preocupar lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana, a la gente de afuera de la iglesia, antes que lo que me pasa a mí. No se trata de tener el primer lugar. Por eso exactamente no hay un lugar específico de servicio. Toda nuestra vida debe tener un estilo de vida que sirva a Dios. Y lo que es mejor, y esta es la parte que más me gusta, no solamente servir dentro de la iglesia. Hay algunos de nosotros que parece que nos ponemos el saco del servicio y venimos a la iglesia. Entonces el domingo somos los recontrasiervos y tratamos con amor y humildad a todos. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, que Dios te bendiga. Y nos recibimos así el domingo y eso está re bueno. Es espectacular. El tema es qué pasa mañana, pasado, cuando parece que nos sacamos el saco del servicio a Dios y nos ponemos este traje por horas o a veces ciertas horas en el día, ciertos días en la semana. Déjame decirte que el servicio cristiano es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Donde te muevas, en tu casa. Mire, para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde, amoroso. Tenemos que trabajar eso delante del Señor. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Otra vez lo digo. El lugar de servicio cristiano no es siempre la iglesia. El lugar de servicio cristiano es afuera. Cuando tenemos ministerios, responsabilidad de servir a los demás, sí, una parte se da dentro de la iglesia, pero no todo.
En la iglesia debe haber orden, no todos pueden o deben predicar desde el púlpito, no todos pueden ser maestros de escuela bíblica, de jóvenes, de niños, no todos pueden ser evangelistas. Para que una iglesia funcione, todos los miembros han de poner el servicio a Dios y sus dones que recibieron de parte de Él a disposición. Sin embargo, Dios nos da dones para servir a los otros, no para mi beneficio, no para disfrutar yo, sino para la edificación del pueblo. Primera de Pedro 4, 10 y 11, muy conocido, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios, o sea, no hable pavada. Eso le agrego yo. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, tengo algunos tips para dejarles en este segundo y anteúltimo punto. Primero, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de Dios. No pongas excusa de que no sabes hacer nada, de que no estás preparado, de que no estás capacitado. Algo, yo ya te firmo en blanco, tenés para ofrecerle a Dios en esta iglesia. Entonces no te quedes ahí calentando el banco haciendo nada. Si no estás seguro de qué sabes hacer, hagamos un test de dones, hagamos un test de temperamento, hagamos un test de las cosas, de los talentos, y yo te aseguro que algo vas a poder hacer en la iglesia. No hay para que alguien quede sentado sin hacer nada, sin importar tu edad. Puedes preguntarle a un líder, a tu pastor, y vas a ver que hay algo para hacer. Hay dones que recibiste, y esos dones, segundo tip, no son para lucirte. Y para que otros digan, ¡ay, qué bien que servís! ¡Qué lindo que haces el trabajo! Son para ministrar a los demás, para edificación de la iglesia, no son tuyos. Aunque tu orgullo se retuerza, igual que el mío. ¡Ay, no, pero yo ahora tengo el certificado que me da el seminario! ¿Sabes que yo no tengo colgado ningún certificado, ningún papelito de todos los que me dio la iglesia? Tengo placas, tengo un montón de cosas de cuando tantos años, de aquí, de haber servido allá. Los tengo todos guardados en un cajón. Ni me importa. Pero a veces llego a la casa de alguien y no lo critico, está bien, para los que me ven. La pared llena de cosas ahí colgadas. Y a mí me resulta así como vanidad de vanidades, ¿viste? Todo es vanidad. Pero a lo mejor soy yo nomás. Lo único que intento es tratar de no olvidarme de quién me llamó y para qué me llamó. Eso es lo que cuenta y te animo a que hagas lo mismo. Tercer tip, debes servir y ministrar a otros como buenos administradores con un espíritu humilde. No te alabes ni busques que te alaben. Hay una necesidad de reconocimiento en este tiempo que nos toca vivir, hermano. ¿Sabe dónde me doy cuenta? En las benditas redes. Dios mío, qué necesidad de que nos reconozcan y nos miren y nos digan y nos den un like. Se habló de esto en la Asamblea Mundial, una de las noches. ¿Cómo hemos dejado que entre a la iglesia y se enteren de todo lo que hacemos a través de las redes? Y de nuestras vidas. Hermano, en el espejo de un baño se sacan fotos y publican. En el espejo de un baño. ¿Y están con la lengua afuera? ¿Cuál es sacarte una foto con la lengua afuera? Chicos, a los adolescentes, yo los entiendo, los reentiendo. Pero eso de sacar la lengua no me entra en la cabeza. Todos ahora están. ¿Cuál es? ¿Quién quiere ver tu lengua? Pero hay un tip con eso, sacan la lengua, ¿sí o no? No sé. Y si no, ponen cara de foto, cara de selfie. Lo veo en la gente grande, lo he visto en pastores y yo me quiero caer de espalda. Yo no digo que no pongas una cara, por lo menos que salgas amable, pero se transforman y ponen una cara como si no es el tipo que yo conozco. Y lo mismo pasa con los ministerios, subimos todo, ponemos todo. Es lo peor, nos criticamos unos a otros en internet, en Facebook, en Instagram. Nos criticamos y el enemigo se hace la panzada y nosotros satisfaciendo nuestro ego, nuestra necesidad de que alguien lo vea y miramos. Y a mí también me pasa. Entonces por eso con mi familia, por lo menos mi esposa y yo decidimos no subir nada. Usted no va a encontrar nada de estos 23 días que estuvimos fuera. Si lo vio de casualidad, porque alguno de mis hijos subió alguna cuestión a Instagram y está todo bien, o porque lo pusimos en nuestro estado. Pero no me interesa que la gente vea. Porque ¿sabes qué es lo peor? Vos lo subís con buena intención, pero la gente lo agarra para cualquier lado.
Por eso hay que cuidarse. No busques que los demás te estén ahí alabando. Qué triste ves a algunos que continuamente están recitando, pavoneándose de todo lo que hacen por el Señor. Eso a mí me da más pista de orgullo que de otra cosa. Otro tip, los dones que Dios nos da son regalos por gracia, no porque vos los merezcas o yo lo merezca. El día que yo me pare en este lugar creyendo que yo puedo hacer algo por mis propios medios, ya lo perdí todo. El día que yo como pastor tenga que andar diciéndole a la gente, díganme pastor, ya dejé de ser pastor. El día que vos como líder tengas que decirle a alguno de tus liderandos, tratame de presidente, de líder, de esto, aquello, ya perdiste. Porque la autoridad se la gana uno sirviendo, no diciéndote o diciéndole a los demás que te reconozcan. Esa es la diferencia. Otro tip, simplemente, si tenés ciertos dones, no pienses que se debe a que sos inteligente, que sos superdotado, que viniste con una cuestión especial. El poder para servir y que se ve en frutos viene de Dios. No es por tus fuerzas. Se trata de poder de Dios obrando y capacitándote para servir. Y el último tip, para pasar al último punto, es todo lo que hagamos para servir a Dios y los demás tiene como fin último su gloria. Nada más que su gloria. Todo lo demás cae por peso propio. Mi tercer punto es que el servicio va más allá del templo. Ya lo anticipé algo, pero debemos entender que servir es un estilo de vida, no solo una apariencia en la iglesia. Todas las esferas de nuestra vida debemos tener un espíritu de servicio. Escuchen esto para los que tienen bebés. Cuando estás cambiando el pañal de tu bebé, estás sirviendo a Dios. Cuando estás cuidando niños de un matrimonio para que puedan salir o pasear o cenar solos, estás sirviendo. Cuando estás en tu trabajo y tenés que hacer tareas desagradables, todavía estás sirviendo a Dios. Tenés que aprender a remangar tus mangas y hacer el trabajo sucio, el que nadie quiere hacer. Tenemos que estar dispuestos a servir aún a aquellos que no nos pueden recompensar con nada. Eso es servicio a Dios. Eso es servicio a Dios. Mi conclusión es la siguiente. El Dios que es santo, creador del universo, rey de reyes, se hizo siervo. ¿Te acordás? ¿Y sabés por qué Jesús se hizo siervo? Por amor a vos y a mí y para salvarnos. Siempre que me tocó alguna cosa que no me gusta, que siempre te va a tocar algo que no te gusta, ¿sabes? Hay veces que te tocan cosas lindas, pero hay veces que te tocan hacer cosas que no te gustan. Cuando te toquen hacer las cosas que no te gustan, a mí en lo personal me ayudó pensar que lo estoy haciendo para mi Señor. Y entonces lo hago. Cuando pienso en esto, mi actitud cambia, mi pensamiento cambia, mi voluntad cambia. Y me acuerdo de aquel pasaje de Colosenses 3:23. Todo lo que hagan. Ahí no dicen las cosas lindas, las cosas malas, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tendríamos que tenerlo así como pantalla cuando se prende el celular. ¿Viste cuando se prende el celular que te aparece algo? Que te aparezca esto. Colosenses 3:23. Servir trae una satisfacción personal. Saber que estamos haciendo lo que Él quiere. Y Él nos dice que Él ve hasta un vaso de agua que le des a alguien y va a traer recompensa. Si Él ve hasta un vaso de agua que le das a alguien, ¿no verá el resto? Claro. Jesucristo es el mejor ejemplo. No le di los pasajes, pero Mateo 20:28 declara que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Juan 13, el 1 al 20, recuerda cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Tenemos un buen ejemplo de servicio y humildad para que siguiéramos a su ejemplo. Y en Filipenses 2, 5 al 8, Jesús dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, el Creador del universo, el Rey de Reyes, se hizo siervo por amor a vos y a mí para salvarnos. Por lo tanto, mi pregunta en esta conclusión es, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos por Él? Claro que no. Estamos siguiendo su ejemplo. Y quiero terminar con esto, que es el principio de lo que mencioné. Hay una regla y una recompensa por servir a Cristo. Dios ha visto todo lo que hiciste desde el primer día que le conociste a Él.
Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, escucha esto, mi Padre lo honrará. Yo quiero que Dios me honre. No puedo hacer nada por mis propios méritos, más que seguirle y servirle a Jesús. Y eso empieza teniendo a Cristo en el corazón. Te paso si esta mañana hay alguien que todavía no conoce a Cristo o alguien que nos está viendo y no tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, esta es tu mañana para dar inicio a todo este proceso. Porque Dios quiere honrarnos. Este versículo que tratamos recién habla del servicio. La palabra servir o servidor aparece por lo menos 3 veces. Y cada cláusula de este texto contiene una parte del verbo servir. No podés tener a Cristo y no servirle. Si aceptaste a Cristo, debes aceptarlo en todos los aspectos. No solo como amigo, sino también como maestro, para ser su discípulo y ser su siervo. Y espero que nadie aquí se oponga a esto. Vale decir que si todos los que estamos aquí tenemos a Cristo, automáticamente somos siervos de Él. Eso implica tener a Cristo. Muchas veces hablamos de la salvación, muchas veces hablamos de tener a Cristo, pero no hablamos de lo que implica tener a Cristo. Servirle con lo que tenés, servirle con lo que sos, servirle con la habilidad, el talento que Dios te dio, ponerlo a disposición. Uno de los mayores gozos que vas a tener en esta vida es servirle a Dios. Y este es nuestro bendito oficio. ¿Sabes que en el cielo vamos a servir? Sus siervos le servirán y verán su rostro. Y yo quiero esta mañana animar a la iglesia. Porque yo muchas veces también estuve desanimado. Todo lo que hagas para Dios, se vea o no se vea, Dios te lo va a recompensar. Parte en esta tierra y la mayoría en el cielo, pero aquí también hay recompensa. Y vale la pena servir a Cristo. Hoy, después de 40 años de servir al Señor, con mis 54 años de edad, y aunque muchas veces lo he visto, y aunque muchas veces pasé por distintas pruebas y dificultades que no me agradaron en nada, puedo decirte que el Señor no es deudor de nadie. Puedo decirte que el Señor provee de donde nosotros menos imaginamos. Puedo decirte que el Señor, cuando estamos haciendo su voluntad, abre puertas donde parece que no hay nada. Y yo quiero animarte en esta mañana a reasumir un compromiso con servirle a Dios. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero orar con vos. Y quiero pedirle a Dios que nos motive. Y si acaso hay algo en tu vida que te frenó, porque hay ciclos en la vida cristiana, ciclos. Y quiero que me escuches bien en este momento mientras los músicos pasan. Uno conoce a Cristo y en ese primer amor está dispuesto a hacer todo. Si el pastor o un líder te dicen hay que ir y saltar la cuneta y ponerse ahí para que alguien cruce y no se enchastre, vos te vas y te pones ahí. Pero empieza a pasar el tiempo. Y por X causa o por alguna desilusión o por alguna cuestión entre hermanos, uno se empieza a enfriar y empieza a dejar de hacer cosas. A veces porque no te cuidamos, a veces porque hicimos las cosas mal, a veces porque te exigimos de más, por lo que fuera. Y hay gente en la iglesia que dice, no, yo antes servía, pero ahora ya no. Ahora voy nomás, estoy en la iglesia. Pero eso de servir no es para mí. Yo quiero hacerte un llamado esta mañana de parte de Dios a examinar tu vida, tu corazón. Sé que en estos últimos 3 domingos se estuvieron hablando acerca de conociendo el Espíritu Santo. Lo escuché y sé que el Espíritu Santo puede hablarte a tu vida si vos estás dispuesto a reconocerlo en esta mañana. Y quiero pedirte que dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Me gustaría de tumbas a jardines si podemos cantar ahora, porque expresa lo que realmente quiero decir esta mañana. De lugares que pueden parecer tumbas muertas, donde no hay vida, el Señor puede armar un nuevo jardín de servicio para tu vida. Amén. Pero quiero animarte a que ahora cierres tus ojos y que examines tu corazón. Si estás sirviendo a Dios, te quiero pedir que examines con qué motivación le servís a Dios. ¿Para qué le servís a Dios? ¿Realmente es por amor, es por servicio? ¿Es pensando en los demás como superiores a mí mismo? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Pero
si no estás sirviendo a Dios, quiero animarte a que pienses, ¿qué me frenó en el servicio a Dios? ¿Qué fue lo que me sacó del servicio? Y que lo resuelvas delante del Señor. Si es algo interpersonal, que lo arregles, que perdones. Si es una cuestión tuya de orgullo, de vanidad, de vanagloria, que lo arregles. Vamos a cantar esta canción y quiero que reflexiones en tu corazón. Por favor, pensá en esta hora. Porque el llamado de Dios es a una vida de servicio dentro y fuera de la iglesia. Sí, Señor. Nada nos puede llenar, Señor, solo tú. Sí, Señor, tú llegaste un día. Aleluya, te adoramos. Sí, Señor, queremos que se cumplan tus deseos. Nada me